Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Talento Humano a Company. Muchas gracias a todos por seguirnos. El día de hoy vamos a estar continuando con un tema que hablábamos el capítulo pasado, y es sobre el mito de las emociones. Eh, Puede que muchas veces ustedes hayan escuchado que existen como buenas o malas emociones, que no hay que sentir ciertas emociones o que es como malo en ciertas circunstancias, no lo sé. Hemos escuchado muchísimo de esas cosas y hoy nos vuelve a acompañar nuestra querida amiga Jime. Hola. Hola, hola. Y cuéntanos un poco, ¿de qué va esto de las emociones positivas, negativas? Si es verdad, existen, no sé. Pues eh, hay mucho de qué hablar de ese tema porque el mito lo componen diferentes esferas. Hay por ejemplo, el hecho de que de un tiempo para acá, olvida el siglo, lo siento, se enfocó mucho de que el conocimiento tenía que ser 100% racional. Entonces se invalidaron las emociones. Ese es un factor. También hay otro en el que, pues, de acuerdo también a los roles de género, pues hay emociones que se consideran a lo femenino y por tanto lo femenino a lo inferior. No estoy diciendo que sea así, sino que así se concibe socialmente. Y emociones que son un poco más de fuerza o de productividad o de protección, pues se atribuyen al hombre, lo cual es pues positivo porque es lo que permite como esta jerarquía, ¿no? Y también hay otra parte en la que pues se invalidan por el hecho de que se incomoda como la otra persona que te está viendo. Hay un dicho como muy común de que si tú no soportas ver a la otra persona llorar es porque tú no puedes llorar. Y lo he escuchado de muchas personas que, por ejemplo, tengo una amiga que su hermana, cada que llora, le dice a su hermana así como de, es que no llores porque yo no puedo y me da coraje. Entonces, No estés triste, por favor, vete. sí, porque me cuesta mucho trabajo verte llorar, sobre todo tu cuerpo. Entonces, pues sí, hay como mucho de lo que podemos hablar acerca de estos mitos, de por qué inició esta parte de decir que una emoción es positiva y una es negativa. Y creo que también en mayor medida es de cómo nos hace sentir, ¿no? O sea, muchas veces no nos gusta sentir miedo, pero pues el miedo te permite prevenir riesgos, ¿no? Por ejemplo, si sientes miedo al momento de asomarte desde un lugar alto, pues ese miedo te está protegiendo a no lanzarte, porque si te lanzas te mueres. Y pues las emociones tienen esta función de poderte prevenir de los riesgos que puedas sufrir, eh, tanto de lesiones, incluso la muerte. Y también hay emociones como la tristeza que te ayudan a procesar ciertas situaciones que vas viviendo por la vida y te ayuda, a pesar de que sea tal vez molesta o incómoda en ese momento, te está ayudando a poder procesar, por ejemplo, un duelo o cualquier otra situación que estés viviendo en ese momento y por eso surge. Ahorita que mencionas eso del duelo, Ujú. y no sé, como en este momento como de pandemia, en donde pues muchas Mm. personas, pues desgraciadamente como que vivimos pues muchos duelos en muchos aspectos, como que pasa en que cuando un familiar muere o un amigo muere o algo pasa, como que alguien asume como este rol como de proteger a las otras personas, ¿no? Y esa persona pues que comúnmente no se deja como pues llevar por sus emociones, como también llevar como su propio duelo, etcétera. Y no sé, siento que son ejemplos en donde vemos como eso reflejado, ¿no? En donde como de que yo tengo que ser así para cuidar a las demás personas, pero como que me olvido un poco de yo cómo me estoy sintiendo, porque yo también al final extraño a esa persona o necesito también como pues sacar eso que yo estoy sintiendo. ¿Sabes qué pienso de esas situaciones? Que desgraciadamente todo esto recae en una persona porque las demás no son, que bueno, lo que voy a decir no es para juzgar, pero no son capaces de manejar su propio duelo, entonces se lo están cargando a una persona y esta persona va a llegar un momento en el que se va a quebrar porque es mucho peso lo que está llevando. Pero pienso que sí, es a partir de que pues ve que las demás personas no están tal vez reaccionando porque pues desgraciadamente, por ejemplo, en una situación donde alguien murió, pues tiene que haber alguien que haga los procesos administrativos y todo ese tipo de cosas, y si ve que las otras personas no están reaccionando y esta persona decide tomar este rol de actuar y las otras personas se lo permiten y dejan que la otra persona haga todo, pues sí está hablando de que en la familia hay personas que no están pudiendo, por la razón que sea, digo, repito, no estoy juzgando, por la razón que sea no están teniendo esta capacidad de poder ayudar y poder afrontarlo en familia y se lo están cargando a una sola persona, y lo cual creo que es muy peligroso
sobre todo para esta persona, pero también para las demás, porque si no están pudiendo manejarlo, pues tal vez les cause también alguna otra repercusión en el futuro, incluso en ese mismo momento. Sí, eso es completamente de acuerdo contigo, porque no sé, como que justo eso como de que como que se carga a otra persona y pues emocionalmente para esa persona pues puede ser algo muy pues feo, ¿no? Complejo donde pues puede llegar a situaciones como más pues no sé, como pues muy como complicadas, ¿no? No sé, también un ejemplo donde yo lo veo es por ejemplo en los hombres, como cuando se dice como que hay que ser valientes, no hay que tener miedo de ese tipo de cosas. O por ejemplo que los hombres pues no lloran, ese tipo de cosas, porque luego hay momentos donde como que desde niños, ¿no? Como que en algunas pues, situaciones se va como inculcando con ese tipo de acciones y luego es muy difícil, ¿no? Es muy difícil luego como soltarse o liberar como ciertas como cosas que uno como trae, ¿no? Yo la verdad es que tiendo a llorar muy fácilmente, o no sé, como que sí siento que yo soy como un poco sensible ante muchas cosas, ¿no? Igual por temporadas o no sé, pero en lo complicado que es luego como pues hacerlo como frente a otras personas o como no sentirte avergonzado de lo que estás haciendo. Sí, justamente, y ahorita que tocas como ese punto de, pues, de que a los hombres se les permite ciertos sentimientos y a las mujeres otros, pues habla mucho también de cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si hay una jerarquía en la cual los hombres pueden acceder a mejores puestos, mejor pago, porque hay una brecha salarial, incluso en un rol de privilegio dentro de la familia, en el sentido de que pues es la persona que es atendida, ¿no? por las mujeres, pues entonces no te permites tener estas reacciones o estos sentimientos que son como tomados como femeninos, porque eso te pone en riesgo de alguna manera y te los van bajando porque quieren que tú seas como hombre algo que ayude al sistema, ¿no? O sea, algo que, o sea, si tú lloras no puedes trabajar, entonces necesitas estar en la fábrica así, ¿no? Y pues realmente suena muy crudo, pero sí nos enseñan a que, o nos van poniendo pautas dentro de esta estructura para que ayudemos a sostenerla. O sea, si los hombres eh, no son de cierta manera, entonces peligra el sistema. Incluso pasa ahorita, y es algo muy curioso, que, por ejemplo, el sistema está tomando incluso el feminismo y algunas otras ideologías para poner el mismo estereotipo que se le impuso al hombre de ser la persona que tiene que anteponer negocios, trabajo y todo a él mismo, a sus sentimientos y a los sentimientos de los demás, con tal de generar éxito en el trabajo. Y te hacen creer que es éxito a tu empresa, incluso si tuvieras una, pero en realidad no es un éxito para el sistema porque estás generando más flujo económico. ¿Y qué pasa ahorita con los movimientos? Que todos los mensajes que mandan, por ejemplo, de publicidad, ponen a una mujer muy masculinizada y lo pongo entre comillas porque, repito, es el estereotipo que se te está marcando, Sí, en claro. la que ahora la mujer no tiene que llorar, o sea, tiene que trabajar y a pesar del dolor. Y de verdad hay comerciales así en los que pues la mujer tiene que poner ya el trabajo sobre todas las demás cosas y ya también se le está poniendo el no llores porque si no no vas a producir y no vas a salir y no vas a alcanzar ese lugar que siempre se te fue negado. Entonces es bastante peligroso el ver cómo se está moviendo todo para que, ok, es como tú, mujer, que siempre fuiste como dentro de este sistema, la persona que sostenía el sistema o la estructura desde casa, ahora quieres salir, lo vas a seguir sosteniendo. ¿Y con qué? Con otros nuevos estereotipos, porque sí se están formando y hay que como que estar atentos en esta situación porque pues es muy difícil el poder trabajar tus sentimientos a partir de cómo te identificas y a partir de cómo quieres pues manejar tu vida, ¿no? Y la verdad es que es muy utópico decir sin esta influencia de los medios, porque de verdad es muy fuerte la influencia de los medios y de alguna manera te alcanzan. Y pues, bueno, eso sería como la parte que quería rescatar de eso. Sí, o sea, al final es una línea muy delicada, ¿no? Ujú, Entonces es muy fácil como perderse entre cómo yo debo de actuar ante ciertas circunstancias, ¿no? ujú, Porque sí, o sea, los medios son muy influyentes y donde uno, pues, o sea, pues como que se pierde uno, ¿no? Bueno, pues sí. básicamente. Y aquí es donde viene, ¿no? Como de dónde viene como esto de catalogar las malas y buenas emociones y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como para,
pues entender que no es así, que no es blanco y negro, son situaciones grises en donde pues las emociones son más complejas que eso Ujú. y donde pues debemos de tanto aprender como a aceptarlas como a manejarlas, ¿no? Como lo decía en el episodio pasado, pues el hecho de simplemente reconocerlas ya cuesta muchísimo trabajo desde un principio, porque pues precisamente esto que nos impide el conocerlas es que algunas incomodan, las que son negativas, como entre comillas, como el miedo, el enojo, la tristeza, porque pues por ejemplo si hablamos de enojo, es mal visto por la sociedad porque reaccionas de manera tal vez agresiva, em, tal vez una manera en la que puede ser disruptiva incluso. La tristeza, pues creo que a nadie nos gusta sentirnos tristes y eso genera que si tú te sientes así vas a buscar mil maneras de evadirlo y mil maneras de no sentirlo o de solucionarlo ya. Cuando no, o sea, es un proceso en lo que tienes que ir poco a poco dejando fluir la tristeza. Y por ejemplo el miedo, ¿no? Es como de, es que me da miedo, no sé, presentar mi examen de admisión o hablar en público. Y pues recordemos que estas emociones también nos ayudan a podernos adaptar a las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida, ¿no? Lo que mencionaba del miedo de que te previene, ¿no? De tener algún peligro. Y en casos donde el peligro tal vez no sea tan real como lo es aventarte, como lo decía, de un precipicio, también hablamos de situaciones que tal vez no sean reales, tangibles. Por ejemplo, tal vez tengas miedo de que al momento de hablar en público alguien se burla de ti y eso de que se burle de ti significa que soy un tonto y si soy un tonto nunca voy a poder tener un trabajo y si nunca tengo un trabajo me voy a morir. Entonces, o sea, son como muchas cosas que en ese momento generan mucho miedo, lo tendemos a evadir, pero es necesario poder reconocer que ese miedo me está diciendo algo que tal vez me está afectando mucho y aunque no me estoy muriendo como tal, sí me está impidiendo o me está bloqueando ciertas cosas. Entonces, el sentirlo es aprenderlo a reconocer y, como te decía, canalizarlo y poder saber si este miedo me está afectando en áreas de mi vida, ¿no? No sé si contesté tu pregunta porque ya me fui, ya me perdí un No, poquito. no, de hecho estuvo muy bien. Las preguntas largas siempre ayudan mucho a cómo explicar más estos temas. Y bueno, complementando un poco, Ujú. lo veo también, por ejemplo, a la hora como en donde personas viven como situaciones como similares, en donde Ujú. pues obviamente las emociones de cada persona son diferentes Ujú. y como cada quien lo va a llevar de una forma como pues completamente a la inversa, ¿no? Tal vez. Ah, apenas a una amiga mía pues terminó una relación bastante larga y ella pues no le está pasando como tan bien. Y es justamente eso, ¿no? En donde yo no me quiero sentir triste, no quiero sentir como esa sensación como pues de terminar una relación y prefiero como distraerme, mantenerme ocupado como para evitar como esa sensación, ¿no? Escapar constantemente del sentimiento pues también es malo. Pero también es cierto que tal vez lo que a mí me funcionó en su momento, tal vez cuando yo estuve en una situación así, pues puede que no le funcione a ella, porque al final la forma en que nosotros gestionamos y manejamos las emociones pues puede ser muy diferente, siempre hay que buscar la forma de comunicarlas y es la parte complicada, ¿no? También de yo cómo puedo comunicar lo que necesito a la hora de sentirme mal, ¿no? Como de si no logro identificar, pues tampoco puedo pues saber qué es lo que necesito de las demás personas que me Ujú. rodean para pues poder salir de esa situación. Ujú. Y es que incluso ahorita que hablaste de eso de comunicarlo, también hay que tener cuidado en cómo lo hacemos. Porque, por ejemplo, en los celos, ¿no? Así de que en vez de hablar y decir como de, oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo celoso por esta parte. La verdad sé que no debo sentirme así, pero te quiero exponer que me estoy sintiendo de esta manera. No es lo mismo a ¿sabes que me pongo celoso? Quítate esa falda, ¿no? O sea, no es lo mismo. Hay que buscar como también esta forma de que al momento de expresar nuestras emociones no estemos también agrediendo a la otra persona y que pues precisamente el comunicar lo que sentimos es lo que sentimos sin culpar a la otra persona y si hay cosas en las que pues tal vez la persona con la que tengas la relación de amistad, de lo que sea, te está generando algo, lo puedas hablar, pero sin este estigma de culpabilizar, ¿no? O sea, tal vez sí está haciendo algo que te está lastimando mucho, ¿no? Pero es poderlo hablar bien sin lanzar como
como estos dardos como de hostilidad, porque también eso bloquea y eso hace que la gente tenga miedo de hablar sus pues de sus emociones, ¿no? Y todo lo que está pasando. Incluso pues hay imágenes, ¿no? En Facebook de que es que yo no quería pelear, yo quería decirte cómo me sentía. Y es que precisamente si no sabemos comunicarnos, una plática que hubiera podido ser muy sana y muy productiva para ambas personas, eh, puede generar un conflicto grande por no saberlo cómo expresar. Ahí siento que entra mucho también esta parte de como las relaciones como socioafectivas, como de Ujú. responsabilidad como pues hacia la otra persona, de cómo nos relacionamos, ¿no? Porque bueno, ya hemos hablado de sí hay que como identificar qué es lo que sentimos, pero también a la hora de comunicarlo es muy difícil, ¿no? Porque Ujú. pues no sé, puede que haya algún comentario así como que detone como alguna situación como hostil hacia la otra persona, ¿no? Entonces siempre es importante como no sé, mantener la calma y como hablar cuando ya tenemos tal vez las ideas un poco más claras, ¿no? Sí, y justamente ahí entra la gestión, el que pues tal vez tú sabes que en ese momento que estás sintiendo eso, no puedes hablarlo y no lo estás pudiendo manejar. Entonces, pues si tienes que darte un tiempo para pensarlo y aclarar bien qué es lo que sientes y por qué y qué te está causando eso para posteriormente hablar, va a permitir que pues te expreses de mejor manera, ¿no? Y eso incluso, o sea, no necesitas hacerlo ya todo el tiempo porque ya con la práctica te das cuenta así como ya más rápido de, es que esto me hace sentir mal por esto y entonces ya sé cómo lo voy a hablar y de qué manera. Entonces, pues es un proceso, siempre va a ser un proceso de aquí hasta siempre. Aprendizaje constante. Sí, y es constante. Entonces, pues sí, sería esa parte. Ok, y bueno, Ujú. ya hemos hablado un poco como desglosando el tema de las emociones malas y buenas, como todo este mito. Y ya una vez que entiendo como que no son ni buenas ni malas, a la hora de que yo me enfrento a situaciones como complejas donde pues tal vez estoy aprendiendo como a lidiar con emociones que sé que no me gustan, no me desagradan, ah, ¿cuáles son como los ejercicios o cosas que yo puedo hacer como para como aliviarlo un poco más, por así decirlo? Ujú. Pues bueno, hay distintas estrategias. Por ejemplo, hay cuadros en los que tú puedes poner esta situación. Por ejemplo, retomemos la de hablar en público. Pues pones la situación donde dices, pues me da miedo hablar en público. En el siguiente, ¿qué es lo que tú sientes? Después, en el siguiente recuadro, qué pensamientos pasan por tu mente en ese momento. Y después, qué pensamientos podrían sustituir a los que te hacen mal para que te sientas más tranquilo y puedas superar ese miedo. Pero porque pasa mucho también que el hecho de sentir miedo te causa como una especie de, como, es que no sé cómo decirlo, pero de que tú mismo te sientes mal por sentir miedo y te genera hasta más porque te estás culpabilizando así de es que no debería de tener miedo, pero sí lo estás teniendo. Entonces, como aceptar esta parte de que lo tienes, no es malo tenerlo, está diciendo algo que está pasando y que tal vez todavía no lo comprendes y el hacer este ejercicio te puede ayudar a comprender qué está pasando, ¿no? O sea, si ya analizas los pensamientos que en ese momento llegan así como muy intrusivos y que no entiendes uno por uno, o sea, como que en ese momento ya poder eh, pues tener más claridad de qué es lo que piensas y lo que piensas te está generando este miedo. También escribir diarios, ayuda muchísimo escribir diarios en los que pongas, por ejemplo, lo que pasó en tu día y poner énfasis en lo que te llegó a causar alguna emoción. Y en el caso de la tristeza, yo sí pienso mucho en que sí te des tiempo de estar como solo y que tengas un momento en el que puedas procesar y que puedas conocer tu tristeza y por qué la estás sintiendo, porque es una emoción que creo que la que más se evade, una de las que más se evade, y, y vivirla no es nada bonito, pero lo que aprendes a partir de lo que estás sintiendo y cómo lo vas superando es algo que siempre se te queda muy grabado de cuando pasaste esa tristeza y ahora estás bien. Recuerdas todo el proceso y dices, no, o sea, no me salto nada del proceso porque si no, no hubiera llegado a lo que estoy siendo ahorita o a lo que puedo hacer ahora.
Sí, eso es muy cierto. Al final, cuando uno está como en cierta situación en la vida y hace como la retrospectiva, pues te das cuenta que Ujú. todas esas situaciones te han llevado hasta aquí, ¿no? Sí, sí, En sí. donde pues has tenido un aprendizaje gracias a todas estas experiencias. Ujú. Entonces, ya nada más para ir cerrando con el tema, agradecer muchísimo a esta Jimé por su presencia el día de hoy y por todos sus consejos. Nos gustaría recordarles como un pequeño comercial que tenemos siempre el servicio de orientación psicológica, tanto presencial como en línea, para gente que lo necesite, aquí en Talento Buena Company. Y también para ir cerrando con el tema, como que es la conclusión a la que llegamos con ese tema sobre las emociones. Pues llegamos a la conclusión de que las emociones nos sirven en la vida, no son buenas ni malas. Hay unas más incómodas que otras, hay unas que nos gusta sentir más como la felicidad y hay otras a las que le subimos como la tristeza, pero todas nos ayudan en este proceso incluso de autoconocernos, de poder afrontar las diferentes situaciones de nuestra vida y de adaptarnos a nuestro entorno. Todas son necesarias y solamente cuando ya llega un punto en el que te está sobrepasando y te está generando muchos conflictos a distinto nivel, pues sí buscar esta ayuda profesional, este acompañamiento para poder tener una vida estable y tener un bienestar, ¿no? Que es lo que pues se buscaría, ¿no? En nuestra vida. Pues bueno, muchísimas gracias una vez más por tu compañía y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que tenemos otros episodios para que vayan a buscarlos, nos sigan en las redes sociales y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.